Si quiere, si hay mucha bulla alrededor de ustedes, pueden poner el micrófono en silencio y cuando ya hago preguntas o alguien quiere preguntar, prende su micrófono. Ahí donde está. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde y te pedimos, Señor Dios del cielo, tu gracia y tu favor. Dios mío, Señor, dirígenos a través de este pequeño estudio que tenemos aquí en nuestras casas, pero es la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio en esta tarde. Amén. Estamos grabándolo también para subirlo en el canal. Y ¿vieron la prédica ayer? ¿Escucharon? A ver, los que están ahí. Qué bueno, ya. Porque vamos a hablar algo complementario sobre la prédica de ayer. Vamos a hablar sobre la mente. Y es muy importante que entendamos esto. Acá un ratito se me ha movido un poco acá la computadora. Listo, ahora sí. Entonces, lo que estábamos hablando ayer es un tema muy importante que el día de hoy están muchas personas conversando en sus casas sobre el problema de esto, de cómo está llegando ya las circunstancias a traer muchos problemas en la mente de las personas. Así que vamos también a hablar sobre este tema complementario para poder tratar más que todo este punto. Amén. El estudio se va a llamar La mente, ¿ya? Como lo dije ayer también en una parte de la predicación, dice en el estudio, usted es lo que come, amén. Así como somos lo que comemos, también somos lo que pensamos, amén. Satanás quiere que usted piense en lo que el diablo manda en nuestras mentes, amén. Quiero que entendamos esto, el objetivo del diablo siempre es nuestra mente, nuestros pensamientos, y lo que nosotros tenemos ahí en nuestras vidas. No ocurre de la nada que malos pensamientos o pensamientos equivocados aparezcan en nuestras mentes. No es producto de la nada. Amén. No es que seas tú, no, muchas veces ni siquiera es uno mismo. Pareciera que es uno mismo, pero en realidad hay alguien que está atrás de esto, mandando estos mensajes. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, perdón. Ahí rápidamente si lo buscan en sus Biblias. 2 de Corintios 11, 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad a Eva no se le ocurrió el pecado de ir y comer la manzana. Es algo que el diablo astutamente puso en su mente, la engañó y hizo que ella sea extraviada de la sincera fidelidad que ella tenía a Dios. Porque Eva amaba a Dios, amaba a Adán, amaba el lugar donde estaba, pero el diablo es muy astuto y manda ideas a la mente de las personas, más aún a los cristianos, para que seamos engañados y entremos en un ámbito peligroso. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué quiere Satanás atacar nuestra mente? Es porque a través de la mente nosotros nos podemos comunicar con Dios. Amén. Si Satanás consigue que usted cree una mentira, podrá comenzar a trabajar en su vida para conducirlo al pecado. Es por eso que debemos de proteger nuestra mente de los ataques del maligno. Amén. Es importante que entendamos que a través de nuestra mente nosotros nos comunicamos con Dios. Como lo dije ayer en el texto, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Tenemos que entender que si es de ahí donde emana la vida, pues el diablo va a querer destruirla, va a querer aniquilarla, va a querer que nosotros ensuciemos nuestra mente
o que la tengamos sucia, lleno de pensamientos tóxicos, como lo dije ayer. Amén, pero ayer no lo profundicé desde el tema del lado de Satanás, y eso es lo que quiero decirles en esta noche, ustedes que son cristianos. Amén. Satanás quiere entrar a nuestras mentes para poder quitarnos de una comunión sincera con Dios. Si él lo hace, pues cortamos la comunicación con Dios y comenzamos a tener problemas. Amén. Eso es muy importante que entendamos. Ahora, ¿nosotros podemos proteger nuestra mente de los ataques del diablo? Por supuesto. La Biblia nos ha dado herramientas para poder defendernos del ataque del maligno. En Filipenses 4, versículo 8, Filipenses 4, 8, dice la Biblia: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4, 8, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Es importante, el apóstol Pablo nos dice que nosotros podemos pensar, podemos tener el control de nuestros pensamientos. Amén. No es que nosotros no podamos pensar. Podemos pensar y podemos tener el control de cada uno de nuestros pensamientos. Por eso dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar nosotros. Tú y yo tenemos la autoridad de poder pensar en lo correcto. Amén. Porque el diablo pone en nuestra mente pensamientos incorrectos. Amén. Entonces nosotros tenemos que pensar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es decir, dice, si lo que piensas no es verdad, no dejes que penetre en tu mente. Amén. Tenemos, como lo dije también ayer en la predicación, nosotros tenemos que saber discernir qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo que proviene de Dios y no proviene de Dios, qué es lo que viene de la voluntad de Dios y qué no lo viene de la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios. Amén. Todos nosotros podemos tener pensamientos en nuestras mentes, pero tenemos que saber elegir qué entra en nuestra mente y qué no entra en nuestra mente. Amén. Muchos pueden decir y pensar: bueno, estamos en nuestras casas, ya no estamos en la calle, no estamos pecando, no podemos pecar. No es necesario irte a la calle para pecar. Es necesario solamente que el diablo entre a tu mente para que comiences a pecar y para que comiences a vivir conforme a la voluntad de tu carne y no a la voluntad de Dios. Amén. Proverbios 23, 7. Vámonos al libro de Proverbios 23, 7. Es importante entender que a la larga o a la corta nos vamos a convertir en lo que pensamos. Amén. Si tú tienes pensamientos de mal, te convertirás en una mala persona. Si tienes pensamientos de temor, te convertirás en una persona temerosa. Si tienes pensamientos de amargura, te convertirás en una persona amarga. Amén. Proverbios 23, 7. ¿Qué es lo que nos dice? Por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mira, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Qué importante entender que cada uno de nosotros nos convertimos en lo que tenemos en el corazón. Él quiere que nuestra vida se transforme para mal. Por eso tal somos lo que pensamos. Vemos a las personas que conocemos por lo que son y son lo que ellos piensan. Rápidamente se puede ver cuando una persona está pensando cosas malas o está pensando de una manera equivocada, porque te das cuenta de su manera de actuar, de su manera de ver las cosas, de su manera de mirar las circunstancias, cómo se están dando en la vida. Tú lo ves y dices: esta persona es así. Por eso es que nosotros sacamos una conclusión del carácter de una persona, ¿no? Yo te pregunto: ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Tú me dices: mi papá es así, mi mamá es así. ¿Cómo es tu hermano? Mi hermano es así. ¿Por qué? Por las actitudes que tiene.
Pues eso es lo que esa persona normalmente ocupa mucho espacio en su mente para pensar. ¿Ven? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, bien. Listo. Sigamos entonces. Qué bueno que está todo claro. Sus pensamientos afectan sus sentimientos y a su voluntad. Amén. Es verdad que el pensamiento solo no garantiza alcanzar los objetivos, pero ayuda mucho. Amén. Es verdad que el pensamiento solo no garantiza alcanzar los objetivos, pero ayuda mucho. Necesitamos entender que necesitamos estar llenos de Dios, y ahí está el punto. Cuando nosotros estamos llenos de Dios es donde nosotros podemos alcanzar los objetivos que tenemos en nuestra vida, porque los pensamientos que tenemos nos llevan a ese objetivo en nuestra vida. Necesitamos entender que necesitamos estar llenos de Dios. Amén. Es importante que tú te estés llenando siempre en tu casa de Dios, estés orando, leyendo tu Biblia, escuchando las predicaciones, no sé, viendo de una otra manera cómo llenarte de la palabra de Dios para que comiences tú a mover tu mente conforme a la voluntad de Dios. Amén. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3 dice la Biblia. Isaías 23, versículo 3 dice la Biblia: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. ¿Qué nos está prometiendo la Biblia entonces? Que guardará en completa paz. Y es lo que más necesitamos en estos tiempos, tener paz. Amén. Es pensar que nosotros necesitamos tener paz, y la manera en que debemos o se debe producir esa paz en nuestra mente, la Biblia nos lo dice cuando nosotros estamos pensando pero no solamente pensando, sino que perseveramos en el pensamiento. ¿Eso qué nos está diciendo? Que no es normal que nosotros estemos pensando en las cosas de Dios. Es normal que estemos pensando en las cosas de la carne. Es pensar que estemos pensando en las vanidades. Es normal que estemos pensando en los problemas. Pero, como te lo vuelvo a repetir, no es normal que estemos pensando en las cosas de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice que el que persevera, en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. La perseverancia es la constancia. Tenemos que estar constantemente orando, constantemente leyendo, constantemente ahí luchando, peleando la buena batalla en nuestra mente. Y la manera es perseverando en nuestros pensamientos. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos sinceros y hay pensamientos que perseveran en nosotros? No nosotros perseveramos en ellos. ¿Te has dado cuenta que más son los pensamientos de los problemas, más son los pensamientos de los afanes, los que perseveran solitos en nuestra mente? Amén. Qué bueno fuera que así fuera la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que nosotros traerlas a nuestra mente para que podamos recién perseverar en nuestro pensamiento. Amén. Eso quiere decir entonces que el diablo está constantemente administrándonos, llevándonos, trayéndonos, poniéndonos pensamientos a nuestra mente. Y eso es algo que muchos cristianos no se percatan o se olvidan. Amén. Que nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Es decir, que necesitamos entender que el diablo siempre va a querer poner pensamientos en nuestros corazones. Amén. Entonces, en Juan 17, versículo 17 dice la Biblia, Juan 17, 17, dice la Biblia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
¿De qué nos habla esto la Biblia? Nos habla que la verdad de la palabra en nuestras mentes nos proporciona santidad. Amén. Y eso es muy importante entenderlo. Nosotros como cristianos tenemos que habitar en santidad, vivir buscando la santidad de Dios en nuestras vidas. Muchos cristianos lidian con la santidad, lidian porque la carne es más fuerte, la carne está llevando a tener muchos problemas en la vida de la persona. Amén. He tenido oportunidad de conversar con unas personas que me dicen, pastor, sí, tengo pensamientos difíciles, la verdad es que ya no estoy orando, la verdad es que no estoy leyendo la Biblia, la verdad es que no estoy escuchando las prédicas como debe de ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su santificación se está deteriorando, está decayendo. Y eso es peligroso. Amén. Entonces nos habla que la verdad de la palabra en nuestras mentes nos proporciona santidad. Es decir, que te apartan del pecado el saber qué es lo que Dios dice. Amén. Qué importante es cuando una persona sabe lo que Dios dice en su mente, pues lo aparta del pecado. Amén. Mientras más tú sepas de la Biblia, mientras más tú sepas la palabra de Dios, mientras más busques de la palabra de Dios, pues vas a darte cuenta que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida y te va a ayudar a no estar viviendo en el pecado. Pero sin embargo, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos alejamos de las cosas de Dios, pues lamentablemente comienza la gente a pecar. Amén. Entonces la santificación proviene ¿de qué? De una búsqueda de Dios y de su palabra. Romanos 12, versículo 12, y acá viene un punto muy importante en esta tarde, es que estoy tocando sobre la mente. Romanos 12, versículo 12, dice la Biblia, ahí donde están. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que no nos debemos de conformar a la mente de este ciclo, a la mente que nos ha tocado vivir en este mundo de ahora, porque el mundo que vivimos ahora no es el mundo que se vivió hace 50 años, ni hace 100 años, ni hace 200 años. Es un mundo con una mentalidad especial. Y Dios nos dice que no nos tenemos que conformar a ese pensamiento. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que Dios quiere transformar nuestro entendimiento. Amén. Aquí nos habla de cómo el comportamiento extralimitado del mundo nos puede desagradar. Escúcheme, pero la palabra nos lleva más allá. Nuestro rechazo debe estar firmemente arraigado a nuestra mente. Se puede rechazar las conductas de este mundo. Tal vez tú dices, sí, pastor, yo rechazo porque no me gusta la mundanalidad, pero sin embargo puede haber orgullo en tu corazón, codicia, egoísmo, obstinación, arrogancia. Imagínate, podemos estar nosotros diciendo, sí, pastor, yo no estoy de acuerdo en las cosas de este mundo, pero estamos nosotros tomando una conducta equivocada, a pesar que nosotros rechazamos el pensamiento de este mundo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia para eso? Tenemos que rechazarlo. Tenemos que pedirle a Dios que transforme nuestro pensamiento. ¿Y quién es el que transforma el pensamiento? El Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo. Amén. Dice el estudio que el Espíritu Santo renueva, reeduca, reorienta nuestra mente. Somos en verdad transformados cuando el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestra mente y nuestros pensamientos. Amén. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Opiniones, cuénteme, ahí los que están. Joelvis, ¿estás ahí? Dime, ¿qué opinión al respecto sobre el tema?
Acomódale. Ya, ¿cómo así? Por el estudio y la predicación, me aclaró más cosas. A ver, no te entendí, por favor, ¿puedes repetírmelo de nuevo? Que yo venía días teniendo, obviamente, ese tipo de problemas por decirlo y tal, y no sé. Entonces, yo le venía pidiendo a Dios que me hablara, pues. Y escuchando la prédica y ahora el estudio bíblico, ya aclaré muchas cosas, pues. Ya. Estoy más tranquila. Qué bueno. Sí, pues el diablo a todos nos ataca, Neumari, no solamente a ti, ataca a mí, ataca a Katy, ataca a todos, somos seres humanos. Amén. Por Sí, eso es que... incluso mientras uno más lee la Biblia, él me estaba más atacando porque yo no entendía nada de la Biblia. Ya. Y yo estaba leyendo, ya no entiendo. Por un momento le pedí a Dios que me ayudara a entender lo que era el libro de Jeremías, que es un libro como que bastante largo y fuerte. Ya. Y bueno, ya me ha aclarado muchas dudas y estoy tranquila. Pues. Qué bueno. Sí, es una lucha diaria que tenemos que estar leyendo nuestra Biblia, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, que nos ayude a poder decirle a Dios que nos hable, ¿no? Que es lo más importante que necesitamos nosotros. Necesitamos que Dios nos hable, que Dios hable en nuestras mentes, hable en nuestros corazones, porque necesitamos palabra. Amén. Nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Sé que es difícil, tenemos cosas que hacer. Ustedes que están en casa también tienen cosas que hacer, pero tenemos que apartarnos un tiempo para la lectura, un tiempo para la búsqueda de Dios, un tiempo para la palabra de Dios, para que eso pueda traer tiempos buenos, tiempos de refrigerio para nuestras vidas, para nuestro matrimonio también. Tú que tienes tu matrimonio, tu esposo que es cristiano también, necesitas enfocarte en tu mente también, en lo que dice la palabra, para que tú también puedas crecer en tu matrimonio, con tus hijos también, lo que dice la palabra para poder criar a tus hijos, lo que dice la palabra para muchos temas, ¿no? Todo está en la palabra, por eso es que debemos de meditar en ella y tenemos que estar siempre conectándonos y pidiendo consejo también, que es bueno. Cuando tenemos problemas y no sabemos cómo resolverlos, pues tenemos que pedir un consejo, siempre es bueno. Amén. Karina, a ver, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto tú el estudio? Está bueno, pastor. Saludos. Saludos. Qué bueno que le esté sirviendo. Joelvis, ¿está por ahí Joelvis? ¿Aló? ¿Joelvis? Pastor. ¿Qué tal, Joelvis? Cuéntame, ¿qué tal tu luchas con la mente? Bueno, pastor, con lo de la prédica, el estudio me ha servido mucho. Qué bueno. Me ha estado un poco más tranquilo con lo que está hablado en la prédica, más que todo. Ya, qué bueno. Hay que aplicar esto para nuestras vidas, para todos nosotros. Amén. Es importante que lo apliquemos, que estemos siempre meditando en la palabra de Dios. Como la Biblia dije en la prédica, tratemos de leer nuestra Biblia en las mañanas. Yo a veces me pregunto, no sé si ustedes se preguntarán, hacemos nuestro mejor esfuerzo nosotros, leemos nuestra Biblia en la mañana, oramos, pero sin embargo seguimos teniendo luchas. Amén. No es que se acaba, pero la pregunta es, imagínate si no lo hicieras, ¿en dónde estarías? Amén. Entonces, si haciéndolo tenemos luchas, ahora imagínate sin hacerlas. Por eso es que las personas, cuando ya no están leyendo su Biblia, ya no está orando, ya no pasa de ser una lucha, ya esto pasa a traer un dominio sobre la persona. Amén.
Entonces tenemos que estar luchando y peleando constantemente con nuestra humanidad, con nuestra carne. Nuestra carne no quiere traer pensamientos buenos, quiere traer pensamientos malos ayudados por el diablo. Pero el Espíritu Santo y nuestra decisión va a traer que nosotros pongamos pensamientos buenos en nuestra mente para cuidarnos, para estar protegidos también. Amén. Amén. Listo. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda que tengan sobre tal vez el mismo tema o otro tema? No lo sé. ¿Ahí alguna pregunta? ¿O ya lo saben todo? Amén. Ahí creo que quieren preguntar a los niños. Ay, Lucía. Así que tienen alguna pregunta o si no ya estaríamos finiquitando el tema, que es pequeño pero es verdad. Amén. Miren, lo más importante que tenemos que entender nosotros como cristianos es que si no cuidamos nuestra mente, como dice lo que rima, ¿no? Terminamos siendo dementes. Y el mundo está demente, hermano. La gente del mundo está demente, nosotros no. Nosotros somos seres, somos cristianos, somos gente que luchamos, somos gente que tenemos problemas, pero no estamos demente, porque estamos buscando a Dios, en la mente de Dios. Amén. Así que podemos tener circunstancias en nuestra mente, pensamientos, pero tenemos que tomar dominio de ellos. Yo escuché un dicho que es muy importante que lo entiendan, es este, escúchenme ahí. Dice el dicho, no podemos evitar que los pajarillos o las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en nuestra cabeza o que se sienten en nuestra cabeza. Porque una vez que se acerca a nuestra cabeza, ¿qué hacemos? Lo botamos. ¿Es cierto? Tú no puedes evitar que vuelen alrededor tuyo y están arriba, no puedes evitarlo. Así son los pensamientos también, ¿no? Hay malos pensamientos, nosotros no podemos evitarlo, pero los que quieren entrar en nuestra mente, esos tenemos que votar. Pensamientos de derrota, pensamientos de depresión, pensamientos de ira, pensamientos de amargura, pensamientos de toda clase. Toda la noche podríamos hablar sobre una lista de pensamientos malos. Amén. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí en nuestra mente o lo echamos fuera y tomamos buenas decisiones? Creo que lo segundo es lo mejor. Amén. Así que espero que a partir de ahora tengamos que tomar decisiones. Comienza, como lo dije ayer, a tomar un análisis de tu vida, de tus pensamientos, y tener que ser sincero con Dios muchas veces. Y decir, mire, o si no necesitas un consejo, puedes llamarme también y decirme, hablarme, pastor, estoy en estos pensamientos están en mi mente y quieren tomar dominio sobre mi carácter, pues te podemos ayudar tal vez con un consejo ahí para ti. Ya sería algo interno. Si alguna persona quiere, no hay ningún problema, me pueden llamar para poder conversar con ese tema. Espero de que hagan un análisis, una limpieza, como lo dije ayer en la prédica, un baño en su mente y tengan una mente renovada, fortalecida. Amén. Si hay algo que tienen que hablar con Dios, háblelo con Dios. Si hay algo que tienen que arrepentirse, arrepiéntanse. Sí, pero echen fuera todo pensamiento malo y comiencen a tomar dominio de esos pensamientos. Amén. Amén, hermanos. O ya se fueron. Amén. Listo. ¿Alguien más quiere agregar algo para finalizar? Bueno, entonces vamos despidiéndonos de este estudio bíblico. Ha sido pequeño. Ya el próximo jueves esperemos que más personas también se puedan acercar y se puedan unir a nosotros y darse un tiempo. Amén. Muchas gracias, Neomari, Joelvis, ahí Karina. Chao, pastor, gracias. Gracias por escucharnos. Chao, pastor. Gracias. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.